A veces vas por ahí y te encuentras con cosas peculiares. Oh, mira, es un goblin. ¿Qué carajos? Si estás cansado de ver la misma huevada una y otra vez, puedes seguirme en mi canal de Twitch, twitch.tv/Osnar, donde verás otra clase de cosas en vez de esta huevada. Así que puedes seguirme, sígueme compa, que la pasaremos de la re furifuflari. Y por qué no, también puedes suscribirte al canal para pues, estar siempre al tanto de Moonlighter. Hey compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal de su compa Osnar Online. El día de hoy este es un video, más que todo un video documental, porque sí, cada año, anualmente vamos a hacer esta clase de videos, porque obviamente en los años que va transcurriendo, por ahí ciertos cambios importantes pasa dentro de Mu Online. En el caso de que tú seas nuevo, o tal vez estás regresando al juego después de 3 años, 5 años, hasta incluso 15 años, quieres saber qué cambios ha tenido, no te preocupes que aquí en su canal de Osnar Online vamos a estar siempre notificando los cambios, informaciones y noticias relevantes que pase dentro del juego. Sin más preámbulos, comparitos, comenzamos con el video. Y bueno, compas, si ustedes se dan cuenta después de ver el video del año 2022, este 2023 sí ha tenido grandes cambios, más que todo nuevos servidores, nuevos integrantes que vienen del continente asiático, bueno, ciertos países del continente asiático como Vietnam, Tailandia, Nepal, por ahí, comparitos, ahora están integrados aquí en el website internacional y que pues están un poquito, se ha creado como una especie de dos pestañas que ahora es el Global y el SEA, pues, ¿no? El SEA viene a ser de países de Asia y ustedes pueden ver que tienen hasta el momento 3 servidores, que es Notatun, que la verdad más o menos está lleno, Jotunheim y Niflame, pues, ¿no? Que son los 3 nuevos servidores, aunque Niflame es un nuevo servidor que se lanzó hace 3 meses atrás, casi a inicios de noviembre. Y después tenemos al Global, que también ahora contamos con muchos más servidores, que vendría a ser Helheim, Alfheim, Midgard, que vienen a ser los 3 más antiguos. Después le sigue Arcadia, después le sigue Freesei y el último que salió en noviembre junto a Niflame sería Nidavellir, pues, ¿no? Que tiene muchos más channels y que de verdad, pues, bueno, no está tan lleno como otros, pero también recuerden que tiene bastantes channels, así que, bueno, compa, si quieres comenzar, ahí recién se está formando la comunidad en Nidavellir, pues, ¿no? En esta ocasión, quien les habla, ya saben que ahorita estamos en la 17 y a punto de llegar a la 17 parte 2, donde viene la reward de la elfa de energía, tanto de agilidad. Así que compas, por ahí tengo un videito hablando sobre el spoiler de la 17 parte 2 y no se preocupen que aquí también vamos a hablar respecto a los cambios que va a tener el juego, pues, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, contamos ahora en el Global casi con 6 servidores y en el continente pues servidores asiáticos solamente 3. Esperemos que a futuro, no sé, puedan solucionar un poco con mis hermanos de Helheim, que la verdad sus servidores toda la vida paran llenos y no les funcionó, me parece, la migración en Nidavellir. No lo sé cómo harán comparitos, pero esperemos que le den una gran solución para mis hermanos de Helheim. Ahora sí, compas, vamos dentro del juego que tanto ha cambiado. Y bueno, compas, ya nos encontramos dentro del juego. Recuerden que pues también Moonlight desde el año pasado hasta actualmente no ha tenido cambios significativos respecto a la interfaz y de hecho se mantiene pues esto de la ventana modem. Por ahí tal vez lo único que se ha agregado son nuevos NPCs de venta. Por ejemplo, tenemos al NPC que venía a ser el Wizard Gillar, que viene a ser el que vende las cositas del Kundun y la Lemuria, que son personajes de esta temporada 17 y pues sí, ya vienen este NPC integrado por aquí. Novedades extra, pues la verdad no ha existido cambios tan relevantes, solamente algunas clases que pues ya les dije, vendría a ser el Kundun y la Lemuria, y que recuerden que pues también el continente asiático, en especial Corea, donde pues también ellos tienen su propio servidor, en Corea ya están más adelantados y que ya están en la 18 y que de hecho ya creo que se acerca la 18 parte 2, así que pues vamos a ver qué noticias nos suelta y no se preocupe que también vamos a hablar un poco de la temporada 18, pero por el momento estamos hablando específicamente al GMO, pues aquí unas cositas que están vendiendo relevantes a lo que es el BK, también puede usar Darlor, los NPCs clásicos de siempre con Bass, no ha cambiado mucho, por ahí algunos NPC como les dije, extra tanto de Grow Lancer para también de Slayer. Y pues nada más, comparitos, por esta parte. Diría yo que el Mu Online ahora pues cuenta también, sigue teniendo lo que es el sistema elemental, aunque próximamente se va a integrar los artifacts y no se preocupen que también vamos a hablar sobre ello, pues,
¿no? La verdad no ha cambiado mucho después de un año, salvo solamente los servidores y pues obviamente también es pues bueno, el sistema de joyas también ha cambiado bastante respecto a eventos que vamos a revisar también. Por ejemplo, ahora los eventos que vamos a revisar ahora, lo normal está funcionando muy bien. El Blood Castle, el Chaos Castle, el Devil's Guard, no hay ningún problema. El Double, la verdad, este evento casi nadie entra, no lo sé por qué, nadie lo aprovecha. Por ahí tenemos el Imperio Guardian, o más conocido como el evento Galleon. Actualmente este evento no está funcionando ya desde la temporada 15 y es lamentable, pero tranquilos, descuiden que en la 18 va a volver con nuevas actualizaciones. Y sí, compás, ahora va a ser necesario llegar a nivel 1000 para poder hacer todo el evento y sacar ciertas joyitas para crear el artefacto, que no se preocupen que ya vamos a entrar en detalle en otro video. Como también tenemos al Illusion Temple, ya saben que esto se entra en party con otra party y pueden participar en ello. Así que ya saben, comparitos, en Imperio War pues eso es lo que podemos ver, los cambios. Respecto a más cositas, pues déjame decirte, vamos a cambiar de personajes. Ahora mismo voy a cambiar de personaje para que se den cuenta qué nuevas novedades de personajes tenemos, si hay nuevos personajes libres, algo parecido. La verdad que se sigue manteniendo tal cual. Por ahí me han dicho algunos que sí puedes tener una Summoner y un Rage Fighter con un cierto truquito, pero la verdad no sé, no lo he probado. Tal vez vamos a revisar un poco los tickets. Recuerden que las otras clases tienen que pagarse con BW Coins y pues esto sería un poco complicado tener diversidad de personajes, pues, ¿no? Si vas a jugar de manera free to play, a menos que le metas unas moneditas por ahí y ya puedes tener ciertas cosillas, pues, ¿no? Respecto a eso, compás, el X Shop también se está manteniendo como siempre lo mismo. No ha habido cambios interesantes por ahí. Tal vez este evento, esto de las armaduras de Mysterium, pero después el resto ya saben que tickets, si tú quieres comprarte por ahí, ya sabes, los tickets Gold Channel, por ahí de eventos, el personaje Gun Crusher, Grow Lancer, Rage Fighter, están costando BW Coins 500, pues, ¿no? 500 BW Coins. En Goblins también se mantiene tal cual, algunos eventos ahora del Gift Event. Y eso sería todo, comparitos, respecto a la temporada 17 y que pues ya se viene la temporada 17 parte 2, que pues viene a ser totalmente el reward de la elfa. Ahora sí, compás, nos vamos a adelantar ya más que todo a cómo está el coreano. Y sí, vamos a usar de ejemplo a mi servidor MuOutStyle en la temporada 18. En la 18 sí, obviamente vamos a tener cambios, pero antes de cambiar a la 18, comentarte que pues ahora actualmente el máximo nivel aquí en la 17, en la temporada 17, es el máximo nivel es 1400. Y pues ahora en la parte 2 va a ser hasta 1450, que sería el max level. Al igual los mapas, me faltó acotar también en esta parte, bueno, creo que sí se llega a ver los máximos mapas. El más fuerte sería el Burning Ketotun para nivel 1160, pues no, también se agregó el nuevo mapa, Old Ketotun, que es más que todo para aquellos que están un poquito en niveles un poco, que pues bueno, a compararse un poquito con Nixen, pues no, una extra, aunque Nixen ahora ha bajado a 630 y Old Ketotun 700, pues no, la experiencia viene a ser el costo, perdón, casi lo mismo, Por ahí tenemos los otros mapas, ya saben, Green Ana, Temple Archy, Crimson, por ahí está Scroll Canyon, Acklands Abyss y lo que es pues temporadas antiguas, ¿no? Recuerden que aquí todavía estamos en Burning Ketotun en esta temporada 17, y en la temporada 17 parte 2 lo más probable, sí, ya se va a venir otro nuevo mapa, que no me acuerdo el nombrecito, pero ahí de seguro voy a poner en el texto qué nuevo mapa se está integrando ahora en la 17 parte 2. Ahora sí, comparitos, creo que fue algo muy bien resumido respecto a esta 17 que está manejando el oficial. Recuerden que este es el GMO oficial, el website, el que ustedes conocen como el tryhard más durísimo para poder subir, pues, ¿no? Ahora sí, vamos con una temporada mucho más alta y que pues actualmente están manejando los coreanos. Y bueno, compás, ahora sí, ya estamos en una temporada mucho más alta, actual, como está el coreano. Y pues obviamente vamos a usar a mi servidor como ejemplo de las cosas que se vienen a futuro en todo este año 2023, comparito. Déjame decirte que pues en la temporada 18 el nuevo personaje vendría a ser ya el Illusion Knight, una especie de agilidad y fuerza que pues sí es muy similar a lo que sería la Slayer, pues, ¿no? De la temporada 15. Son como hermanos respecto a build, pero sin embargo ya saben que es el nuevo personaje del momento y que la verdad pues no está nada mal, para que te digo que no, chichi. Pero he visto por ahí videos de mi estimado Robert, que le mando un gran saludo, de Guías Moonlight, que es un personaje que la verdad en Corea
no es tan popular, o al menos no se puede sacar mucha ventaja, pero vamos a ver a futuro si en el PvP puede demostrar todo lo contrario y puede callar bocas. Así que compás, vamos a entrar un ratito como ejemplo a mi becacito aquí del servidor, y recuerden que ahora viene el logo de Illusion, así tal cual como es en el coreano. A diferencia de la 17 parte 2, o bueno, por dar un ejemplo, la 17 que pasamos, ahora aquí en la 18 hay una especie de que pues sí, hay una especie de ventanilla que puedes expandir y achicar para ver tus buffos, porque al parecer el tío Websame van a implementar muchos más buffos extras en tu aventura en Mu Online. Como también decirte pues que ahora en esta expansión han añadido una nueva ventanita, y sí compás, ahora lo vamos a ver un poquito mejor. La ventanita de Artifact. ¿Qué es esto de los Artifact con varitos? ¿De qué consiste? Ahora al parecer para poder conseguir algunas piedritas Artifact, y sí, va a depender de tu suerte si puedes soltar de piedritas de 3, de 4 en conjunto. Al parecer los Artifact es un nuevo accesorio que se va a integrar muy similar al pentagrama, pero que será necesario el crafteo para poder estar ahí haciendo las piedritas. Unas piedritas especiales que te dropean en el mapa del Empire Guardian, o más conocido como el evento Gaion, pues, ¿no? Y esas piedritas en el cual vas a poderlo fundir con bastantes Jewel of Creation, por ahí creo que son unos 20 Jewel of Creation. No se preocupen compás, que vamos a hacer videos también creando los artifacts. Estoy esperando un poquito a que se actualice ciertas cositas y salgan muchas mejores mejoras. Un poco redundante lo que digo, sí. Esperemos que salga mucho mejor el resultado de los artifacts, porque no quiero hacer un video incompleto o que no esté satisfecho para la gente. Recuerden que los artifacts lo puedes usar a partir de nivel 800, pero aquí hay un detalle, compadritos. Y es que para poder entrar al Gaion pues a farmear esas piedritas es necesario llegar a nivel 1000, porque sí, el evento Gaion es a partir de 1000 para arriba y no es nada fácil, compadritos. Así que el evento Gaion va a tomar tiempo, y para craftearlo más que todo será pues para aprovecharlo a partir de 1500, perdón, 1200 o 1100 por ahí. Podrás aprovechar bastante el artifact, pues, ¿no? Todavía no desconozco bastante si es tradeable o no es tradeable, es un bone. Ya en otro video entraremos mucho más en detalle sobre el artifact. Pero decirte que pues bueno, esto sería la novedad y la nueva clase que sería el Illusion. Más que todo en la 18 también vienen nuevos mapas. El máximo level ahora es 1500. Recuerden que en la 17 parte 2 es 1450. En la temporada 17 es 1400. Y aquí en la 18 es la temporada, perdón, es el máximo nivel 1500. Y va escalando sucesivamente. Esperemos, no sé qué vaya a hacer Websame, porque si seguimos así vamos a llegar incluso hasta nivel 2000. Y va a ser casi una odisea poder llegar a ese nivel. Pero bueno, vamos a ver respecto a los mapas que ahora vienen de max level. Bueno, no puedo jalarlo, pero ahí creo que se llega a ver. Vamos a jalarle el último mapa que se ha actualizado, que vendría a ser el Ignis Vulcanus, comparitos. Pues que la verdad pues es el mapa más grosso, y que puedes llegar a ese mapa a partir de 1220, pues, ¿no? Y de hecho en la temporada 17 parte 2 el nuevo mapa vendría a ser el Cthulhu Underground Arena, y sí compás, como también el Blaze Ketotun, pues, ¿no? Que vendría a ser el Blaze Ketotun, que vendría a ser el Burning Ketotun, pues acá lo han traducido de otra forma. Pero en la 17 parte 2 vendría a ser el Cthulhu Underground, y aquí en la 18 Ignis Vulcanus. Se dice, se rumorea, y esto es algo subjetivo, compás, que en la 18 parte 2 viene un rework del Rage Fighter. Sí, comparitos, creo que está sonando muy fuerte que se viene el rework del Rage Fighter en Corea. Esperemos que sí, porque ha sido un personaje de cierta manera olvidado desde la temporada 7, 8 por ahí. Hasta incluso me dicen, no, Osnar, el Rage Fighter en la temporada 6 era demasiado roto. Aquí ahora pues nadie lo está usando, si ustedes se dan cuenta no es tan popular. Pero sin embargo cosméticamente pues que es de lo más elegante posible, ¿no? En lo personal, si sale un rework del Rage Fight, de arranque nos creamos ese personaje, hasta incluso por qué no hacerlo main, pues, ¿no? Y bueno, compás, esto sería todos los cambios. Otra cosa que antes de que cortemos este videito, es más que todo que los eventos, ya saben que pues el evento del Barca o el Gaion ahora es a partir de nivel 1000. Va a ser interesante pues farmear los nuevos ingredientes para el artifact. Otra cosita que falta añadir es que ahora sí va a haber un sistema de raid boss. Sí, un evento de raid boss que ahora les estoy mostrando en pantalla. Una especie de evento donde vas a poder ir con una party, con tu gremio, ir a cazar a varios bosses, ya como por ejemplo el clásico Kundun, el Selukpa, el Lord Nyx por ahí, Lord Feria
Valeria también. También puede estar Lord Silvestre. Los más grosos bosses que conocemos aquí en el juego van a estar juntados en un rancho donde vas a poder ir a jantearlo, y es una especie de evento por puntos, pues, ¿no? Donde te van a estar dando premios y obviamente consolidar tu gremio, tu party va a tener sus puntos e incluso creo que va a rankear. Esto es algo que de verdad necesitaba urgentemente el tío Websen aquí en modo online internacional. Y bueno, comparitos, esto sería casi todo lo que te puedo resumir sobre esta temporada 18, temporada 17 parte 2 y temporada 17. Recuerden que pues temporada 18 es mi servidor ModStyle, está a la par del coreano en actualizaciones, y obviamente el tío Websen no se está quedando atrás, de hecho está acelerando bastante para llegar rápido a la temporada 18 porque está a punto de lanzar la 17 parte 2 con el reward de la elfa. Así que comparitos, espero que te haya gustado el video, te haya servido al menos para tener una noción del tiempo. Como saben, estos videos van a ser netamente anuales, compás. Cada año siempre vamos a estar viendo qué tanto ha cambiado el modo online, ya sea en 2024, 2025 y sucesivamente, mis estimados comparitos. Así que lo que sí les pediría es que déjenme en la caja de comentarios sus suposiciones, su futuro, sus proyectos que crean que venga más adelante para el MU Online. Yo creo que en este 2023 va a venirse sí o sí el rework tanto de del Rage Fighter como de la Grow Lancer, que lo necesitan urgente. Pero ustedes díganmelo, compás, tal vez se puede estar equivocado y puedes atinarle al futuro que pues va a tener el MU Online. Y ya saben, comparitos, por mi parte esto es todo. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse para ver más videos, así como también déjame el sabrosito like, que créeme que me ayuda mucho. Así que nos vemos hasta otro próximo video. Chao.